Cada calle guarda un recuerdo, cada voz un capítulo. Es momento de conocer las memorias de Zihuatanejo y quienes lo han construido. Un recorrido por la historia y presente de nuestro municipio y sus alrededores. Está comenzando Bitácora Zihuatanejo con el cronista de la ciudad, Rodrigo Campos Aburto. Aquí jueves, y como lo que promete uno debe tratar de cumplirlo. Hace 7 días, el jueves pasado, les comenté que hoy hablaríamos de los piratas que anduvieron aquí por Zihuatanejo. Pero, si me permiten, antes de presentarle a nuestro compañero de cabina hoy, el licenciado Agustino Ruiz, quiero hacer una referencia de ayer 24 de junio, como dice el corrido del mero día de San Juan. Yo ayer les platicaba con amigos, no somos de mi generación, que cuando éramos niños aquí en Zihuatanejo, el 24 de junio, se acostumbraba la chamacada de muchachas ir a la playa tempranito, y si mal no recuerdo, creo que a veces, alguna vez, hasta las mañanitas se cantaban al mar el 24 de junio. Las muchachas se estrenaban traje de baño, los chamacos pues, nos metíamos ahí con algún chorcito, lo que sea, pero sí íbamos muy tempranito el 24 de junio. Y ayer encontré unas personas en la ropa y dice, oiga, ustedes también vienen el 24 de junio. Y digo, bueno, yo vengo por el 24, por el 25, por todos los días. Pero ellos dicen, es que es día de San Juan. Pues qué bueno. Ojalá y se recuerden que está el mar ahí para sus órdenes y vayan a bañarse. Riquísimo el agua de mar. Y anoche, pues la lluvia feliz. Pues hoy hablaremos, Agustino, buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Con el gusto de saludarles a todos. Vamos a hablar hoy de los piratas que han surcado por las aguas de nuestro municipio. Vamos a hablar del primero de ellos. No digo que ha sido el primero que pasó por aquí, pero ha sido uno muy importante, el llamado Lord George Anson. Es un, fíjense bien, George Anson nació en 1697 y murió en 1762. Él fue almirante de la Royal Navy y aristócrata británico, por eso era Lord, del siglo XVIII, conocido por haber realizado una circunnavegación del globo y por su papel de supervisión de la Royal Navy durante la Guerra de los 7 años. Durante la guerra entre España y Gran Bretaña, Anson inició a bordo del barco HMS Centurión una vuelta al mundo cuya misión principal como parte de la Royal Navy era desorganizar o capturar las posesiones españolas situadas en el Océano Pacífico. El viaje se caracterizó por la captura de los galeones de Manila y Acapulco. Recuerden que acá le conocíamos como el galeón de Manila y allá en Filipinas se lo conocía como el galeón de Acapulco. Y también por las terribles pérdidas humanas provocadas por diferentes enfermedades, principalmente el escorbuto, aquella enfermedad que sufrían los marinos o marineros por falta de la vitamina C, se les caían los dientes. Regresó a Gran Bretaña con solo, fíjense bien, 188 supervivientes, entre ellos Anson, de los 1854 tripulantes que habían partido de Inglaterra. Pues George Anson, cuando se inició esa guerra en 1739, cruzó el Cabo de Hornos, llevaba él una tripulación, ya decíamos, de 1.683 hombres. Llevaba 6 embarcaciones, 234 cañones. Su embarcación insignia, el Centurión, que fue la única embarcación que regresó a Inglaterra después de haber circunnavegado el globo terráqueo. George Anson, después de recuperarse de el paso por el Cabo de Hornos, se fue a las islas de Juan Fernández, ahora son de propiedad de Chile. Ya nomás llevaba 4 embarcaciones y una tripulación ya muy disminuida.
A mediados de septiembre de ese año, la escuadra de Anson, repuesta de sus desventuras, zarpó de ese lugar y tras pocos días de navegación capturó el buque mercante Nuestra Señora de Monte Carmelo. Más adelante capturó otros 2 buques mercantes españoles también, el Arlanzazú y el Carmelo. El propósito de Anson era capturar el galeón de Manila, que habría de llegar al puerto de Acapulco, lo cual no logró, ya que dicho galeón había llegado con anterioridad al puerto y ese año, 1742, vamos a ver qué pasó, pero eso será al regresar del corte. Participa con nosotros, manda un WhatsApp o llama al 755-107-2325. En breve volvemos con más relatos, datos y momentos que forman parte de Zihuatanejo. Bitácora Zihuatanejo. Continúas en sintonía de Bitácora Zihuatanejo. Ese señor, el Lord George Anson, era un corsario. Es decir, ahorita nos va a explicar el licenciado Justino las diferentes clases de lo que es corsario, pirata, bucanero. Este era corsario. Ese tenía autorización del rey para hacer todo lo que andaba haciendo en el mar, asaltando, robando. Y él logró, cuando no logró capturar la nao en Acapulco, pues se vino hacia más al norte para de aquí enfilarse hacia Filipinas. Pues él llegó a la bahía de Chequetán o Zihuatanejo o Necho, así se le llamaba en esos planos, en la bahía de Chequetán. Incluso hay una copia de ese plano que él empezó a hacer aquí, después se llevó todo a Inglaterra y ya se hizo en una placa y que está todavía por ahí en los museos. Y hay un mapa ahí en el Museo de Zihuatanejo y así se dice, Bahía de Chequetán. Llegó aquí a Zihuatanejo en busca de agua y alimentos. ¿Qué serán los alimentos? Pues tortugas, algunos pescados, peces que andaban por aquí y agua dulce. Se supone que fueron a Agua de Correa, porque allá había un pozo que alguna vez, recuerdo, se conocía como el Pozo de los Piratas. Allá ahí, porque aquí, pues en Zihuatanejo, mucho tiempo después ya hubo la Noria, el Pozo de la Noria, pero entonces fueron allá a buscar agua. Aquí se fondió el 1 de abril de 1742 para preparar su viaje hacia las Filipinas, cruzar todo el Océano Pacífico. Efectivamente, el día 6 de mayo se fue de aquí, de Zihuatanejo, pero antes de irse, pues desguazó los 3 embarcaciones que ya hablábamos de ellas y las hundió. Les quitó lo poco que les servía, fue por los cañones, ni para qué llevarse, los cañoncitos chiquititos que a él no le servían. Y los hundió en la bahía de ahora Playa La Ropa. Ahí se dice, me decía, platicaba yo con mi siempre bien recordado amigo Sigfredo Amaro, que seguramente a los días empezó a salir del fondo del mar las ropas, telas y tablazones de los barcos hundidos. La ropa salía y quedó ahí en la playa y dice a él que seguramente los habitantes, los pocos que había, se dieron cuenta de que había salido ahí una ropa y le empezaron a llamar Playa de la Ropa. Por otro lado, está la corriente que une o que comunica con la Playa de la Madera y se empezaría a llevar las tablas y salieron a la playa y le empezó a llamar Playa de la Madera. Hay quienes dicen que fue un barco que se hundió y que algunos hasta dicen que la nao, no es cierto. La nao de China nunca se naufragó por aquí, cuando menos, y menos que tiró telas, ropas, tampoco. Y la de la Madera, y por ahí que decía una persona que era donde embarcaban madera, pues no, era el lugar menos propicio para eso, estaba mejor en la playa principal,
porque allá La Madera es una playa con fuerte oleaje. Y entonces, pero bueno, eso los historiadores lo podrán discernir muy bien. Y así están las playas de este pirata, corsario, Lord Anson, que después capturó allá en Filipinas la nao de China, o nao de Filipinas, o nao de Acapulco, y la vació y se la llevó en su centurión. Luego el cascarón de la nao se las vendió a los portugueses. Y él llegó allá, tardaron días descargando, la mitad para él, la mitad para el rey de Inglaterra. Jamás se volvió a aventurar él a andar en los mares haciendo travesuras. Ya tenía suficiente para vivir como todo un lord. Ese es Lord George Anson. A ver, Tino, ahora sí, explícanos por favor qué son unos y qué son otros. Bien, ¿qué son unos y qué son otros? En términos generales, piratas todos. Todos. ¿De dónde vienen? Pues desde que el hombre se hizo a la mar. Hay narraciones muy antiguas de piratas. El nombre viene etimológicamente, es griego, pairos, fuego, entonces eran los incendiarios, esos hombres que se hacían a la mar y por avasallamiento sometían a otras comunidades. O las quemaban, sí, claro, sí, en ese tiempo era causar terror, entonces se les empieza a llamar piratas. Por pairos. Por pairos. Pairos, piratas, sí. De ahí viene lo de pirotécnico. De ahí viene también. Y entonces... Piromaniaco, claro. Y ya cuando la parte de la que estamos hablando, que es la época de oro de la piratería, y donde era por avasallamiento de otras comunidades, son los ingleses los que crean una patente, un documento legal, para dárselo a ciertos capitanes con empresas legalmente establecidas para que se hicieran a la mar y capturaran otros navíos de otras naciones y las riquezas las reportaran claro, llevaban un porcentaje, o sea, y esos ya son los que se llaman corsarios porque llevaban esa patente que se llama de corso. Inicia a partir de ese momento lo que se le llama guerras de corso. Muchos querían tener esa patente y como vamos a comentarlo también, México tuvo alguna ya al final de la primera parte de la piratería. Luego, ¿quién sigue? Siguen también los que se les llamaba bucaneros. ¿Quiénes eran los bucaneros? Los bucaneros eran los de más baja categoría, por lo regular eran gente que recluían de las cárceles, que estaban condenados y los subían al barco y los dejaban en islas o en ciertos lugares y los dejaban también a veces con cabras, con cerdos para que las estuvieran cuidando y cuando pasaran las naves piratas o de corsarios ellos se encargaban de hacerles esos asados y bucanero viene de bucana que es una parrilla muy antigua hecha de varas improvisada. Una especie de zaranda. Una especie de zaranda y entonces era con lo que ese eran los bucaneros. Luego hubo otra categoría de los que pasaron por aquí. Eran esa gente que pintan desalmados. Sí, claro. Sí. Expresidiarios. Sí, el pirata feo que te ponen en los cuentos, en las películas, ese viene siendo el bucanero. Porque el corsario eran capitanes, eran gente estudiada. Bueno, vamos a continuar después del corte. Aquí estamos en FM Globo 98.5. Regresaremos. Búscanos en Facebook como Globo 98.5 y mira nuestra transmisión en vivo. Continúas en sintonía de Bitácora Zihuatanejo. Desde Acapulco de Kitty Muriel del Río. Recibidos y muy contentos que nos hablen desde allá, nos manden saludar desde allá. Bueno, aquí Acapulco está cerquita. Gracias, Kitty. Entonces hablábamos de los bucaneros. Sí, era la categoría más baja, los bucaneros. Eran los que se encargaban de darle de comer a los otros piratas. Y luego tenemos otra categoría que se usó tan solo, aprovechando ahorita que nos llamó, que mandó saludos Kitty, saludos, pichilingues. Los pichilingues, ¿esos quién eran? También eran piratas,
Hay una playa Pichilingue. Hay una playa Pichilingue en Acapulco, y claro. también allá por Sí. La Paz. Sí, ¿quiénes eran los pichilingues? Los pichilingues eran piratas libres que no venían con ningún encargo, no traían patente de corso, que hacían cacerías para ellos mismos, pero los distinguía que traían una nave moderna muy ligera, que era Pechea Linga, era un tipo de embarcación moderna para esos tiempos. Pechea Linga. Y en Acapulco, precisamente, la gente a esos que sí llegaban de repente por allá haciendo otras cosas, les ya empezaron a llamar pichilingues. No hay una historia propiamente de piratas en Acapulco, porque recordemos que estaba el fuerte, que para esa época ya se llamaba de San Carlos, porque el de San Diego ya se había caído. Sin embargo, perduró, que hasta la fecha pues lo conocemos como fuerte de San Diego. Hay que decir una cosa, Tino, lo fuerte de la piratería era en el Caribe. Sí, claro. Porque sí, allá había sí, tránsito continuo hacia España. Sí. Y de ahí llegaron todos. Ahí llegaron todos, pero son los mismos piratas del Caribe los que le dan la vuelta y se forma ahora Piratas del Pacífico también, ¿no? Claro, afamados para los niños que nos estén escuchando, porque hubo películas que así los llaman Piratas del Caribe, pero son los mismos que dieron la vuelta. Y luego, otra categoría que surge después, que se llamaba filibusteros. Filibusteros, que eran los libre cazadores, ¿no? Freebuster, libres cazadores, que hubo también de diversas nacionalidades. Pero también de mar. Sí, claro, todo lo que estamos hablando son piratas, todos. ¿Qué característica tenía el filibustero? No traía una orden también de su lugar de origen, pero traían la intención de apoderarse de los territorios donde llegaban. Y aquí nosotros, el más cerca que tuvimos fue Vicente Guamilule, tanto que el cerro del Guamilule pues lo lleva por, su apellido. Porque todo el mundo conoce el cerro del Guamilule. ¿Sí? Y dice que viene de Coamil, de Guamil. Sí, no. Viene por Vicente Guamilule porque precisamente él, sus navíos allá estaban en esa parte y en esa playita en esa playa, en la barra de Potosí. En la barra de Potosí. Y claro, debemos de entender, en esa época no tenían, como nos podemos imaginar ahorita que está la división política, claro, de los municipios. A ellos lo que menos les importaba era eso. Entonces, el pirata que llegaba a Zihuatanejo se la pasaba también en Petatlán, yendo a Barra de Potosí. Hay crónicas y que son serias, porque que era lo que estábamos comentando. Esto lo hemos sacado de investigaciones que otros hicieron para temas de su doctorado. Una doctora Ruiz, no recuerdo ahorita su nombre, que hace todo su tesis de doctorado sobre la piratería del Pacífico, y uno más que también está aquí, que sirvió para darle al museo esa parte histórica, esa parte importante, pero sobre todo seria, para que no se vaya a pensar que lo que estamos comentando es fantasía. Entonces, tenemos ya esa clasificación, todos eran piratas. Corsario, el que tenía la patente de corso. Pichilingue era también otro tipo de pirata. El bucanero era el que le hacía los asados. Y el último, filibusteros. Antes de seguir pidiendo, permíteme. Hay una vez alguien comentaba en una plática que el apellido Anso, que hay mucho aquí en la costa, que era derivado porque eran algún hijo que dejó algunos hijos aquí, George Anson. Dice, no, pues el Anso y no es cierto. Digo, yo lo he investigado, no. Nada más. Sí, pero no. Además, George Anson estuvo un mes. Sí, estuvo muy poco tiempo. No andaba buscando. Pues son temas tan importantes que quién no quisiera decir que fue descendiente. Bueno, lo que pasa es que George Anson, sí, pues sí, aquí vive, pero creo que estuviera buscando, yéndose a Petatlán a buscar mujer para dejar de ver. No, el apellido Anso es de otro origen. Si ustedes investigan, tiene su raíz en otro, no en George Anson. No, y aparte eran empresas, debemos de entender que la parte de las películas es ficción, sí hubo esas batallas, pero no todo era como nos los pintan en los cuentos. Anson lo que menos a lo mejor hizo es andar en
tabernas aquí, ¿no? No, eran capitanes, eran almirantes. Era lord. Sí, traían estudios y a lo mejor los que sí iban a esas tabernas eran los de la más baja categoría, los que traían de empleados. Sí. Pero ellos probablemente, ¿no? El capitán sí, a lo mejor conocía la playa, hacían reconocimientos, pero a lo mejor no se involucraban con la gente. Pero son apasionantes estos temas. Ese apellido Anso, está el ingeniero Galeana Anso, amigo mío, saludos. Y qué bueno que si fuera también pirata. ¿Sí? Yo creo que sí, tiene cara de pirata. Tiene cara de pirata. Saludos para el ingeniero Anso. Y bueno, hablando de, no se termina con la parte del siglo de oro de la piratería, siguen otros. Ya Vicente Guamilule fue de los últimos antes de la independencia. Pero él estaba sentado ahí en el cerro, fondeado ahí en el cerro del Guamilule, hasta que hay el relato que viene por ahí escrito en el libro de Arturo Ríos Ruiz, que está muy bien documentado, de viaje. Saludos a mi amigo Arturo Ríos. De Zihuatanejo a Filipinas. Él hace por ahí un pequeño paréntesis donde menciona a Vicente Guamilule, y al final a Vicente Guamilule lo corren. Sí, lo corre vamos a llamarle el comisario del Coacoyul, ¿no? Porque hacen una batalla por aquí, andan haciendo, pues al final, hacían maldades. Pero vamos a hablar, lo poco tiempo que nos queda, de otros piratas. ¿Sí? De Dampier. De Dampier, sí. Ok, bueno, William Dampier, otro corsario también, que realizó los mismos viajes que Anson, y que en el último viaje William Dampier viene en el mismo navío, y las crónicas nos dicen que era la parte ya para cuando viene con Anson, él no es el titular de la nave, pero él viene el maestre, es una persona aparte de que lo puedes mencionar como corsario, como pirata, experto en geografía, en realizar. Estuvo aquí en Zihuatanejo. Y por ahí hay un dibujo muy bonito que tiene su hermano de decoración Amador. Sí, en su casa, donde William Dampier está haciendo un recorrido en ese Zihuatanejo muy antiguo, donde yo leí alguna crónica. Estamos hablando del siglo XVIII. Siglo XVIII, sí. Toda esta parte aquí era pantanales. ¿Sí? 1700 y tantos después del 50. Como 1750 más o menos, por ahí. Y describen la agua de Correa, que era para abastecerse de agua dulce, y la playa principal, que era para abastecerse de carne de tortuga. Fundamentalmente. Entonces la descripción que hace William Dampier era sobre el agua de Correa, que en la crónica dice la agua de Correa, así dice, la agua de Correa, y la descripción que estos eran pantanales. Huizachales. Sí, y utilizaban la playa para capturar tortugas. Bueno, pues ya nos mandan a corte y regresamos en un momentito más en nuestro último corte a hablar de los otros piratas que anduvieron por estos rumbos. Pues vamos a tratar de recorrer todos los otros piratas, que nos faltan varios. ¿De quién hablamos ahora? Hablamos de uno que se nos andaba olvidando, de otra época antes del siglo de oro de la piratería, que fue en tiempos de Enrique VIII, Sir Francis Drake. Inglés. También cruzó el Cabo de Hornos. Y también se retira porque captura la nao, la captura. Ahora, ¿cómo era esto? Es importante comentarlo, porque ahora la cuestión de la piratería está relacionada con el comercio, y claro, desde siempre. Hasta la fecha, la piratería, ¿cómo era la piratería aquí en Zihuatanejo? De acuerdo a las crónicas, la nao venía de regreso, ya cargada por la corriente del Curazao, y era una piratería pactada, donde la nao venía sobrecargada con cosas que no registraron, y en diversos puntos, no nada más en Zihuatanejo, porque el Chequetán y el Ocihuatlán abarcaba toda la Costa Grande. Entonces bajaba esa mercancía y de aquí salía a otros rumbos, producto de la piratería, y de ahí viene el nombre del comercio informal que ahora mencionamos. Es que eso es piratería, pues viene desde ahí. Y aquí donde teníamos esa... Oye, pero Drake... ¿Sí?
¿Habrá parado aquí a abastecerse? Sí, de claro, agua? porque también tenemos las notas o los señalamientos en el museo. Sir Francis Drake, sí, también hizo algo aquí, no mucho, no nos dicen qué tanto No había hizo. mucha gente aquí. No había mucha gente, precisamente la mayoría estaban en Acapulco, pero no podían llegar allá porque estaba fortificado. Entonces aquí tenían playas tranquilas para poder fondear sus naves. ¿Qué otro pirata? Otro pirata, sí, Ya hablamos de Dampier, sí, del siglo de oro de la piratería, el cazador de piratas. Gold Sí, Rogers. sí, ya cuando... Inglés. Sí, todo esto se sale del control en algún momento y hasta los corsarios ya hacen todo para su beneficio, entonces ahora hay que acabar con esta ola de piratería. Donde vienen las leyendas de que el pirata mayor tenía en una isla ahí Sí. sus tesoros. Sí. Bueno, habrá sido No, cierto. claro, era parte de ellos, Era parte. era parte de lo que hacían, era parte de lo que hacían. Entonces, viene ahora una nueva generación que era cazadores de piratas, donde entra... Por cierto, cuando y que vayan, también está ahí en el museo mencionado, ¿eh? cuando vayan algún día a Veracruz, vayan a Boca del Río, ahí hay un museo de piratas. Sí. Hay un museo bien explicado. Vale la pena, cuando puedan, vayan a Boca del Río, ahí al Museo de los Piratas. Aquí tenemos una pequeña sección también ahora que se hizo la Remodeló el- remodelación del museo y pues sería bueno aportarle otros datos interesantes. Y luego, ya cuando se acaba la cuestión de... Pero de- Rogers estuvo en el Caribe y aquí en Sí, el Pacífico, sí. cazando. Ya, sí, cazándolos porque la orden era exterminarlos. La orden era eso. Matarlos en combate o si los presentabas, colgarlos y mostrar una evidencia de que los acabaste. Hay crónicas que es Roger el que le da muerte al pirata más famoso del mundo y el que crea el traje que usan los niños en las piñatas. Barba Fíjate Negra. cómo pasa de gente de mar y que eran terribles, ahora hacer un atuendo de niños. Barba Negra, Edward Teach, con esa tortura. Él era inglés también. También era inglés, sí. Y que fue del siglo de oro de la piratería. Era su barba, Sí, su parche en el ojo. sí, él es el que lo crea. Sí, y el que si algo no le parecía, les ponía un balazo en el pie a alguno de la tripulación y eso hacía que lo obedecieran. A él es al que pasa, al que captura Rogers. Gold ¿sí? Rogers. Se acaba el siglo de oro y luego tenemos que comentar, llega también aquí, hubo guerra de corsos nosotros, sí, dentro de las órdenes que le da don Miguel Hidalgo y Costilla a Morelos, a don José María Morelos y Pavón, también le da una patente de corso para hacerle guerra a España. ¿Y cuál es la explicación por qué tomar Acapulco? Porque Acapulco era español, pero ¿dónde era el lugar que tenía que establecer un punto? Pues Tecpan. lo que ahora se conoce como San Jerónimo, en el área de la hacienda del Sanjón, donde, que en José. ese tiempo era Teipan, De José Juan Galeana, ¿sí? primo de Hermenegildo, Primo de don Hermenegildo. dueño de la hacienda. Es correcto, el dueño los de la centavos. hacienda. Pero sobre todo que había comercio informal. Tenía que apostarse ahí porque no iba a llegar a Acapulco. Acapulco completamente español. Y trae una patente de corso. Tuvimos una bandera corsaria mexicana. Con el águila, pero el águila corsaria. A lo mejor por eso el atuendo que se puso a propósito Morelos. Era muy parecido a la época. Sí, claro. El pañuelo rojo. Sí, tiene que ver. La gente luego dice, es que sufría de dolores o algo Le así. dolía la cabeza. Entonces, seguramente pues, la gente se ponía como eran las modas de esa época, ¿no? Entonces sí, ya cuando se acaba toda los recorridos de la nao que se terminan Oye, precisamente con... Deja confirmar esto. Sí, Pirata Morelos. sí. Corsario. Corsario, Era sí, porque corsario. le dieron una patente de corso, claro. La y- orden. La orden. Ahí tome Acapulco. Pero sobre todo de apoderarse de los navíos de la nao de China, porque pues eso no quedaba aquí. Ya no había, dejado de haber, al momento de la independencia, de inicio del movimiento, Sí. se suspendieron los En viajes. 1815 Ya fue aproximadamente el último viaje. ¿sí? Se cierra toda esa faceta, viene la independencia y ahora nos trasladamos a algo muy, muy guerrerense, que por ahí el presidente, mi villano favorito,
Santana nos apodó esos hombres, porque ya lo habían creado, esos hombres del estado de Guerrero todos son piratas. Una razón por la que él se Ya estaba el estado de Guerrero. Con el ya estaba el estado de Guerrero. 49. Sí, ya estaba el estado de Guerrero, sí. La revolución de Ayutla, y uno último que podemos mencionar, y que hasta hay una controversia ahí por un juicio que tuvo, Juan Napoleón Sermat, que llega y ese hombre libera aquí más o menos 200 piratas que se suman a la revolución de Ayutla, y que pues ese era en contra de Santana, y por eso Santana dice, todos esos hombres de Guerrero son piratas. Y ahí nos queda. Esos piratas liberados, digamos así, sí. se dice que se van para la sierra. Eso sí, porque cuando termina la revolución de Ayutla, los que sobrevivieron aún así son capturados, a pesar de que ayudaron en la guerra, o sea, fueron carne de cañón. A pesar de que ayudaron... Estamos hablando de 1855, 56. Más o menos, sí. Entonces los ponen en el fuerte de San Diego, pero don Juan Álvarez les perdona la vida. ¿Saben qué? Pues regrésense, y los regresan a Zihuatanejo, y aquí no teniendo naves, pues más o menos, pues grandes cantidades se van a vivir a la sierra de Zihuatanejo. ¿Y ellos eran originarios? De Francia. Sí, de Francia, sí. Originarios de Francia. Ahora, Juan Napoleón Sermat, del que estamos hablando, fue el mismo que ya después, cuando viene la segunda intervención francesa, ese es el que intenta tomar Acapulco, sí, el que intenta tomarlo, y que destruye los otros fortines, y tan solo sobrevive uno, el fortín que ahora se le llama Álvarez. Ya para ese tiempo, aunque vivía don Juan, el gobernador era su hijo, Diego. Entonces, ese es más o menos el recorrido, aunque hay mucho tema, sobre todo que en nuestra Constitución de 1857 todavía hay un capítulo constitucional en la parte penal donde la pena de muerte es para el pirata o filibustero, y se hace una normativa específica, y es con la que condenan a Maximiliano de Habsburgo. Por filibustero. Por filibustero y pirata. Esa es la parte que le aplican todavía en el Consejo de Guerra. Ese es el delito, filibustería. Bueno, pues ya hicimos un recorrido brevísimo, rápido, de la piratería aquí en Zihuatanejo. O sea, sí hubo piratas, sí, y sí como hubo. Dice don Teofilito, seguirá habiendo. Seguirá viendo, sí. Bueno, allá en Somalia, ¿no? Sí, todavía, sí. Bueno, hasta la próxima, amigos. Gracias por escucharnos. La historia de nuestra gente y nuestro municipio sigue escribiéndose. Nos escuchamos la próxima semana con nuevas charlas, recuerdos y vivencias, aquí en Bitácora Zihuatanejo. Estás escuchando XHZHO Globo 90.